En abril del 82 recobraron nuestras Malvinas. Un puñado de hombres lo logró, con valor, honor y amor a la patria. Allí dejaron sus vidas por nuestra tierra querida. Soldados, guerreros, gurises de esta bendita Argentina. Con fusil antiaéreo y avión defendieron aquel trozo de nación. 649 cumplieron su juramento. Bienvenidos a una nueva emisión de La Hora de la Verdad 1982. Hoy contamos con la presencia del veterano de guerra de Malvinas, Enrique Mangol. Y antes de comenzar con la entrevista, quiero aclarar algunos puntos, agradecer a todos los que nos escriben, hacen comentarios, tanto para bien o para mal. Hasta ahora no han hecho más comentarios fuera de lugar con agresiones, pero parece que a la Armada o a algunos miembros de la Armada el programa le está molestando porque publican cosas contra mí, contra Enrique Mangol, que siempre son los mismos invitados. Yo les quiero aclarar a estos miembros de la Armada, que por suerte no son todos, que el programa es mío y yo invito a quien quiero. Y si no les gusta, créense otro programa, inviten ustedes a quien quieran, o los invito a participar en el programa, como siempre lo digo, para que ustedes también tengan derecho a réplica. Pero no se escondan bajo un seudónimo diciendo Infante de Marina o de la Armada, porque queda mal, queda mal. Les vuelvo a decir, cada invitado es responsable de lo que dice, y aquel que quiera hacer una denuncia, la puede hacer tranquilamente, porque este programa no tiene nada que ocultar, porque el señor Enrique Mangol habla con documentación. Y si ustedes piensan lo contrario, nos quieren demandar, háganlo. Nos veremos en tribunales, Enrique Mangol y yo, que no tenemos ningún inconveniente en enfrentar a estos marineros de puerto. Y ahora sí, damos comienzo con el veterano de guerra, Enrique Mangol. Hola Daniel, ¿cómo andás? Todo bien, buen día. Buen día. Bueno, respecto al comentario que acabas de hacer, hay una frase contundente que dice que los cagones no hacen historia. Así que ya que tanto hablan por los comentarios, que salgan al aire, que se expresen, que vos los puedas que vos les puedas preguntar en base a todo el material que uno está manejando, porque parece que uno saca esto de una galera como si fuera un mago. Esto es todo información. Esto es todo información. Toda información documentada, desclasificada, y en parte hecha en papel y en parte la tengo que usar en el teléfono, porque si no me sale uno y la mitad del otro mandar a hacer en papel. Así que bueno, si la documentación les cae mal, que tomen hepatalgina, y si no, que se vayan a quejar al edificio Libertad, o al Estado Mayor de la Fuerza, o al gobierno, dada la desclasificación de los documentos. Entonces, la verdad que, mira, mientras quieran opinar en contra, que opinen. Lo que pasa es que hay algunos zarpaditos que tienen mucho huevo por los medios y que se meten con la familia, y especialmente con la vieja, que no tiene nada que ver en estos temas. Entonces ahí es donde demuestran la bajeza, no solo intelectual, sino como persona. Son paupérrimos ignorantes, que quieren y encima de ignorantes quieren ocultar lo que uno está leyendo de lo que se desclasificó. Así que bueno, yo lo lamento por ello, pero el programa va, mientras yo pueda estar en el programa, siempre vamos a estar manejando documentación. Y si les gusta bien, y si no, que vayan a escuchar tango, y listo. ¿Cuál es el problema? Si nadie los obliga. Nadie los obliga. Bueno, listo. Muchachos, dejen de hinchar las pelotas. ¿Desde cuándo vos o cualquiera se pone a hablar de una situación que beneficia a una gran cantidad de gente que fue bastardeada hasta el día de hoy, y que cuando vos tenés los elementos que prueban que son tan veteranos de guerra como los que estuvieron en las islas, empiezan a saltar, a putear y a decir todo este tipo de cosas?
Bueno, ¿cuál es el problema? Y no sé qué será el problema, pero lamentablemente esto es así. Mirá, justamente, Comisión de Acciones de Combate de la Armada, dice apuntes de estrategia marítima. Y esto es para algunos de los que vos entrevistaste también, ¿viste? Que vienen a hablar con ciertas actitudes, pero bueno, cada uno puede opinar lo que quiera. Por eso digo, mientras no metan la familia y no metan a la vieja, porque uno de acá no puede hacer nada, pero eso es la bajeza que demuestran. Sobre la Comisión de Acciones de Combate, mirá, apareció un documento que dice apunte sobre la estrategia marítima del año 59, que está registrado dentro de los documentos clasificados. No soy de dar a conocer el material, pero bueno. Apunte de estrategia marítima, bueno, me quedo pensando porque digo, ¿qué van a decir ahora de esto? ¿Que lo sacamos de dónde? Bueno, mirá, en el capítulo 2, que yo voy sacando para no hacer tan largo a veces los informes, en esto, mirá vos ya la óptica de esta gente. Esto es hecho por un capitán de navío, capitán de fragata, Torwil, donde imprenta de la Escuela Naval Arturo Prat del año 1959. Bueno, es decir, que son prácticas que se tenían dentro del contexto de las leyes que estaban vigentes en el año 82. Puede haber tenido algún que otro retoque. Vos fíjate que lo que yo voy a leer ahora es casi lo mismo que está en el RC22, de lo cual se agarró la Armada teniendo esto. Cuando leí el otro día del informe del COAC, cuál era la definición por la cual ellos hablaban del teatro de operaciones, ¿te acordás? Sí, Del sí. gobierno concomitante, que es una zona de un teatro de guerra. Bueno, acá parece que, bueno, acá lo tenían, pero como claro, como digo, el paupérrimo ignorante lo sabe. Y cuando quieren salir a hablar, dicen gansada. Bueno, si no les gustan las gansadas, no escuchen, pero acá está. Y hubieran podido agarrar esto en vez de agarrarse del RC2 del ejército. Dice, capítulo 2, ejecución de la guerra. Teatro de guerra se denomina en general teatro a la zona geográfica o escenario en el que se desarrollan actividades guerreras. Así, según el medio en el que estas actividades tienen lugar, se califican teatro marítimo, terrestre o aéreo. Acá la única diferencia de estos tres teatros es que nuestra zona de operación era un teatro aeronaval. Según la magnitud de los teatros, se denominan de la siguiente forma. Teatro general de guerra, que abarca la totalidad de la extensión geográfica donde pueda desarrollarse una actividad guerrera. Luego está el teatro particular de guerra, que es una parte del teatro general de guerra. Y así habrá dos o más teatros particulares de guerra. Esta nomenclatura es empleada generalmente en los grandes conflictos mundiales, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, en el cual prácticamente toda la tierra constituyó un solo teatro general de guerra integrado por los teatros particulares de guerra europeos, como el africano, el del Pacífico, y teatros europeos. En las guerras de menor magnitud, basta hablar del teatro de guerra. Y luego viene el teatro de operaciones, que es una parte del teatro de guerra donde se desarrolla una determinada operación. Se materializa con la presencia de las fuerzas en las que él operan. Un teatro de guerra tendrá generalmente dos o más teatros de operaciones. Según su importancia, los teatros y subteatros de operaciones califican en teatro o subteatro de operación principal o en uno o más teatros o subteatros de operaciones secundarias. Esto ya es más técnico, pero la definición concreta a la que vamos es justamente a lo que venimos exponiendo, de que las bases legales del año 82 son las bases legales entre la década del 60, del año 59, donde ya se estaba exponiendo que la Segunda Guerra Mundial era un demostrativo de la diferenciación de teatros. Acá lo especifica. Bueno,
Así que esto es de la Comisión de Acciones de Combate de la Armada Argentina, de los documentos desclasificados con respecto a lo que venimos diciendo, que, a ver, yo cuando lo vi en el año 59 dije, a ver, me voy a fijar porque es decir que es válido y que tranquilamente he visto gente de la Armada, del portaaviones, que ha tenido que ir a hacer juicio, y en un estudio que conocemos los dos, porque qué casualidad que siempre pasó lo mismo con la Armada. Hay gente que sí, hay gente que no. Mabel Roda atendió a la gente del crucero, los primeros que llegaron todos destrozados, y el grupo de sanidad ese en Puerto Claro no está reconocido. Tuvieron que ir a juicio. Bueno, acá están ciertas de las cuestiones que son las que molestan, porque son las leyes vigentes en el año 82. Pero como ahora les empezó a doler, ¿por qué? Porque aparentemente, bueno, no todos somos genios. Uno lee y se va dando cuenta. ¿Qué fue lo que estuvimos hablando? Que de acuerdo a la pirámide jurídica argentina, el decreto presidencial, justamente, queda en un lugar de preponderancia muy alejado. Primero está la Constitución y arriba me pone DNU. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que el presidente con un DNU puede eliminar el 509? ¿Pero qué tenemos entonces? Constitución Nacional, lo vuelvo a reiterar para que les quede claro, artículo 75, que todo ciudadano argentino tiene derecho a armarse en caso de que la patria esté en peligro. Y después vienen los tratados internacionales. ¡Opa! Es lo que dijimos el otro día. Desde la Convención de Viena para abajo entramos en todo porque Argentina adhirió. Después están las leyes nacionales. Y acá hay que hacer un paréntesis en respetar que las leyes nacionales vigentes del 82 eran las que nos llevaron a la guerra. Y que después quisieron distorsionar todo con lo que hicieron después de la guerra. Pero bueno, podía hacer leyes después de la guerra o decretos como esta payasada que hicieron, para regular beneficios, y después terminan legislando con un decreto para decir quién es y quién no es veterano de guerra. Y un decreto totalmente mal hecho. Pero es un decreto. Y ese mismo año se confecciona y se aprueba por el Congreso la Ley de Defensa Nacional. Entonces, ¿qué es lo que tiene mayor jurisprudencia o valor jurídico? Y las leyes. Y si está la Ley de Defensa y está el decreto, y la Ley de Defensa lo dice clarito, que entre los artículos que hay, como el artículo número 5, una de las partes más importantes, entre las cuales se trata de hacer defensa nacional, es la zona del continente. Bueno, yo quiero aclararte algo que jurídicamente, y tal vez algún abogado nos pueda, especializado en el tema, nos pueda también aclarar, que esa ley que sale en el mismo año que el decreto 509/88, la ley esa no fue derogada. Entonces, al no ser derogada, tiene más validación la ley que a un decreto presidencial. Y ese decreto presidencial solamente, bueno, como lo has dicho, lo puede anular el presidente de la Nación. Pero como hay una ley superior al decreto y que no fue derogada, queda vigente la ley sobre el decreto. Lógicamente, porque esta defensa nacional es del año promulgada, sancionada abril 13 y promulgada abril 26 del 88. Y fíjate que maneja las mismas bases o los mismos argumentos que la ley del 82. 23.554 la ley, eso para que lo tengan en cuenta. La presente ley establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales fundamentales para la preparación, ejecución y control de la defensa nacional. 5. La defensa nacional abarca los espacios continentales, Islas Malvinas, Georgia, Sandwich, demás espacios insulares, marítimos y aéreos de la República Argentina, así como el sector antártico, con los alcances asignados por las normas internacionales y los tratados suscritos o a suscribir por la Nación, esto sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28 de la presente ley en cuanto a las atribuciones que le disponen al presidente. ¿Cuáles son esas? Organización territorial y movilización, artículo 28.
Dice, para el caso de guerra o conflicto armado internacional, el presidente de la nación podrá establecer teatros de operaciones delimitando las correspondientes áreas geográficas y el comando de cada teatro se ejercerá por un oficial superior de la Fuerza Armada que designe en efecto al presidente de la nación, de quien dependerá en forma directa e inmediata. Está bien claro, entonces, todo lo relacionado. Además dice, en el artículo 32, los planes de movilización necesarios para adecuarlos son los planes de movilización necesarios son para adecuar los recursos de la nación a la necesidad de la defensa nacional y serán elaborados por el Ministerio de Defensa y aprobados por el presidente. En ese momento era la Junta Militar. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Que acá vos tenés una ley de defensa nacional sacada por el Congreso y esto va para el coronel Zanella y a la par quieren poner el decreto 509 que además de estar mal hecho, además de no cumplimentar con el requisito por el cual se hizo, tiene una categoría inferior, como muestra la pirámide jurídica en Argentina, en el cual queda demostrado que esto hay que hacérselo ver a los abogados. Y estaría muy bueno desparramarlo, ir a dejar un recibido por toda la Cámara de Diputados, senadores, Comisión de Defensa cada una. La verdad que ya me dio, este muchacho da asco. Porque a mí, yo en lo personal, lo que haya pasado con Poltronieri es un tema, es un quilombo ahí medio turbio interno entre todos los monjecitos negros que hay ahí. ¿Cuál es el problema? Que el tipo sale en una entrevista a decir, o deja aparentemente a entender, de que sale a la luz, Poltronieri tomó la decisión de apoyar a los veteranos de guerra de la zona de despliegue continental del Toba. Y si alguien dice esto, primero no sé si no le cabería una rectificación, por lo que define después como los movilizados, como si la movilización no estuviera incluida dentro de la ley, porque la movilización es parte de la guerra. Por eso no tengo la oportunidad, ni creo que la tenga, porque los cagones no hacen historia, de tenerlo frente a frente a este estúpido para ponerle los puntos como corresponden y que se deje de hablar tantas boludeces, porque acá lo que estamos intentando es que el pueblo argentino, más allá de los quilombos que tenemos, pero en este momento, cuando uno toca este tema que es tan sensible, el pueblo sepa entender, la gente sepa entender que acá hay muchos charlatanes que se están vanagloriando porque entrevistan a fulano, a mengano, porque salen a hablar como si supieran de la historia, como si ellos hubieran estado en Monte London, en Monte Dos Hermanas, y ellos no estuvieron, este payaso no estuvo ahí. Y este payaso debería estar preso junto con Balsa por haberle otorgado la posibilidad de disparar un cañón de artillería automelara de 105 a un civil periodista que ni siquiera era corresponsal de guerra, y ¿qué resulta? A ver si lo encuentro. Este muchacho aparece en el coso, ¿cómo es? En el listado nacional. Sí, en el padrón general de veteranos de guerra, pero como parte militar. Por acá lo tengo, ¿viste? Él figura como personal civil del ejército. Bueno, él no era personal ni civil del ejército ni de la Fuerza Armada, él era periodista de ATC. Entonces él, al tocar un arma o al disparar un cañón, incumple con los estrictos protocolos que a nosotros nos implementan. Porque este payaso lo ponen como veterano de guerra y dice que parte de eso es porque él disparó un cañón. Nosotros cumplimos estrictamente todos los reglamentos habidos y por haber de la Fuerza Armada. Y sin embargo a nosotros se nos dejó afuera. Pero bueno, no importa. Porque a veces duele más cuando uno dice todas las cuestiones estas de las verdades. Y entonces, bueno, en otro orden de cosas, documentos desclasificados, acá tenemos, o al menos apareció este informe que dice, informe sobre la Operación Malvinas, periodo 12 de abril al 21 de junio, Comodoro Rivadavia, asiento del Comando 5 del Cuerpo de Ejército, introducción. El Comando 5 del Cuerpo de Ejército solicitó al Comando de Operaciones Navales la designación de un oficial superior con la finalidad de establecer coordinaciones para la defensa costera del Teatro Operaciones Sur. Dicha responsabilidad recayó en el comando del Quinto Cuerpo, a pesar de que no se dispuso oficialmente la creación del Teatro de Operaciones Sur.
Así que deje de romper las pelotas, Anela y todos los que hablan, porque el Teatro de Operaciones Sur, en el documento que era secreto de Estado, está demostrado, y ya no es en el primero que lo digo, que no se dispuso oficialmente la creación. Y si vos no tenés un teatro creado como es oficialmente, nosotros éramos parte del TOA porque tenía su asiento en Continente. El presente informe está basado en lo observado a lo largo de las reuniones del Estado Mayor del Comando del Quinto Cuerpo de Ejército y teniendo como base de opinión en la mayoría de los casos que los integrantes de dicho Estado Mayor también está originado en informaciones recogidas de jefes y oficiales que regresaron de Malvinas. Las reuniones del Estado Mayor tuvieron lugar diariamente entre 9 y 19 horas y durante las mismas se expusieron por jefatura las situaciones en el continente. Lo referente a las Islas Malvinas era expuesto por el propio señor comandante del Quinto Cuerpo, quien dialoga previamente vía RAC con el señor gobernador de Islas Malvinas. El Estado Mayor estaba integrado por profesores y alumnos de tercer año de la Escuela de Guerra y por el Estado Mayor del Quinto Cuerpo de Ejército. A partir del 17 de mayo se constituye en Comodoro el asiento del señor comandante del Atlántico Sur y esta autoridad establece coordinaciones directas con el comandante del Quinto Cuerpo de Ejército y el día 22 de mayo se conforma el SOPECOM. Es decir, que si de Puerto Belgrano luego lo integran y se mueve a Comodoro Rivadavia, más estábamos metidos, porque el acta 1 de la creación del SOPECOM lo dice muy claro. Dice... Esto para lo que también en otros programas que escucho no existe esta porción de la Argentina. Bueno, sí existe, porque está documentado. Dice, la principal preocupación que tuvo el comando del Quinto Cuerpo de Ejército en los primeros días luego del 2 de abril fue la de asegurar la integridad territorial del continente y la de cumplir con los requerimientos logísticos que formulara Malvinas. En tal sentido se observó, para reforzar primero la frontera con Chile, el Cuerpo 5 de Ejército fue reforzado por unidades de otros cuerpos de ejército. El traslado de los efectivos de modo terrestre se vio dificultado por interrupciones en la ruta número 3 debido a las intensas lluvias en la zona de Bahía Blanca. Luego, también especifica, para acá está otro, para los muchachos que... vos ya sabés a quién me refiero. Para el traslado de los tanques, y eso lo vi yo, y los que estuvimos en la Van Santa Cruz, fue necesario contratar carretones con las consiguientes demoras. Le decían las arañas a los carretones porque tenían ruedas más chicas, tenían como 15 ejes, y el tanque iba arriba del carretón, trasladado por empresas. Me acuerdo que uno era totalmente verde el camión, no me acuerdo si era Mancha Verde o algo por el estilo, que eran empresas que trasladaban y llevaban y traían a los tanques. Para el traslado de los tanques fue necesario contratar carretones con las siguientes demoras. Parte de los medios fueron transportados por vía marítima. Se considera que es lo más adecuado, pero debe existir un plan previo que minimice el tema de las demoras. Si bien se intentó ocultar los movimientos de las unidades, tránsito nocturno, ello no se logró del todo. Los vehículos exhibían inscripciones de las unidades a las que pertenecían. Las comunicaciones de los puntos alcanzados a lo largo de la ruta se efectuaban por la red radioeléctrica del ACA y Automóvil Club Argentino. Y por último, la presencia de residentes chilenos afectó el encubrimiento de la operación de despliegue. Los queridos hermanos, que hoy le dicen. Como contraparte, si bien se recibía información que Chile reforzaba la frontera, no se tuvo una idea concreta de los medios empleados, creando incertidumbre sobre las reales intenciones de ese país. Después lo deschavaron las compañías de inteligencia. A título ilustrativo, el Quinto Cuerpo desplegó aproximadamente 22.000 hombres en el continente para prevenir una actitud ofensiva de Chile. Yo le pregunto a lo que tienen el programa los jueves, que tienen ahí un historiador que dice que era por posible o eventual conflicto con Chile. ¿Esto qué? ¿Papel higiénico? Debe ser por eso que hay algunos y quizás que se tapan con otras figuras en el Facebook, ¿viste? Que se hacen cosas falsos para tirar mierda, porque duele que uno le esté diciendo en la cara, diciendo que estuvieron en el continente, nieguen, o al menos no ratifiquen. Y el que calla... como que, ¿viste? Es como que un 60% de que oculta o miente, o bueno, ponerle lo que vos quieras.
voy a reiterar de vuelta. A título ilustrativo, el quinto cuerpo despliega 22.000 hombres. Así que en definitiva tenemos una cifra. Ojo, acá tenemos una cifra. Estábamos hablando de que el informe Chevalier decía 17.670 o 17.000, bueno, 760, no me acuerdo si es eso. Bueno, acá tenemos que el quinto cuerpo en el informe desclasificado habla de 22.000 tipos, especialmente porque había que prevenirse contra Chile. En cuanto a la defensa costera a lo largo del quinto cuerpo, esta planificación no estaba prevista, se efectuó en base al concepto de proteger objetivos vitales y mantener efectivos de relevo para ser empleados en caso de necesidad. Se registraron denuncias de avistajes de unidades, no todo estaba confirmado, pero denuncias de avistaje de unidades no identificadas, principalmente de periscopios y submarinos, que yo creo que esto, a colación de lo que he estado leyendo, uno de los que sabe mucho de este tema es el doctor Mariano Ciaroni, que tiene gran cantidad, tiene 2 libros y tiene mucho material respecto a este tema de los submarinos. Y próximamente Entonces, va a estar en el programa. bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, eso es lo bueno. Eso es lo que debe molestar del programa a otros. ¿Mm? Eso es lo que debe. Ahora entiendo, Daniel, ahora entiendo. Ahora entiendo. Claro, imagínate vos. Dice, igual situación se produjo con los sobrevuelos nocturnos de helicópteros. Brigada Mecanizada 11, diario de guerra. Dice, los avistajes de helicópteros por los cuales salió el capitán Balco, por la cual salió un Mirage 3 a interceptar. Eso diario de guerra. ¿Y por qué Bueno, lo digo? también lo dijo el teniente coronel Marengo eso. Bueno, perfecto, pero ¿quién no lo dice? Igual situación se produjo con sobrevuelos nocturnos de helicópteros. Bueno, nosotros tenemos que le hicimos fuego. Ahora no me van a poder venir a decir que no podían volar con visión nocturna los chilenos o los ingleses, porque lo que nosotros le tiramos no era una gaviota. En ningún caso se produjo constatar la veracidad de los hechos, pero se puede confirmar que por la extensión de nuestras costas en la actualidad no es posible garantizar el impedimento de desembarco de fuerzas enemigas y es necesario coordinar mejor los esfuerzos. Después habla de la defensa pasiva, se observaron las siguientes novedades. El jefe del Distrito Militar Trelew en diversas oportunidades requirió se suspendiera la irradiación del sistema Omega. El comando de agrupación Comodoro Rivadavia intentó apagar el balizamiento costero durante el oscurecimiento y en algunas oportunidades por las alarmas aéreas se cortaba desde la usina de alimentación eléctrica por tiempo prolongado y esta situación dificultaba las operaciones propias para determinar la veracidad de presuntos desembarcos en la costa. Esto está todo registrado en un documento desclasificado. Este documento, lógicamente que lo tengo guardado, yo no le doy de comer a los kiosqueros, lo vuelvo a reiterar. Así que, en base a esto, quiero que quede ratificado la situación de que todo lo que nosotros hemos venido sosteniendo y no teníamos elementos tan contundentes, era la verdad. Verdad a la cual hoy por hoy hay muchos que siguen sosteniendo lo que a ellos les parece. Y que yo pienso que a partir del momento de que cómo contestan, he visto las contestaciones de los nuevos abogaditos que han puesto, tanto en el Ministerio de Defensa como en las propias fuerzas cuando contestan, porque parece que hay quilombo, ¿viste? Entonces están empezando a delegar a cada fuerza porque se ve que los juicios están complicados para darlos vuelta, ¿viste? Bueno, las contestaciones, falta decirle que por más que el DNI tuyo diga que vos sos Daniel Espopo o no sos Daniel Espopo, que para ellos no consta. Bueno, ¿cuál es el pensamiento que a mí se me puso con esto? Estos abogados que contestan de la manera en que contestan, porque la verdad que hay que tener cara para contestar de esta forma. Ellos ponen, por ejemplo, que desconocen todo. Que uno haya estado, que haya sido convocado, es una de las contestaciones que le han hecho a uno de los muchachos del grupo que nosotros estamos. Y a mi persona también. Bueno, sí, pero ahora contestan con una virulencia muy demostrada, ¿viste? Porque es como que
quieren decirte que vos no existís, por no decir otra cosa. Sos una M. Pero bueno, No, no, pero el, aparte, disculpa que te interrumpa, aparte, en mi caso personal, dijeron que yo no pertenecía a la fuerza. Cuando se le demuestra la documentación, dicen, ah, no, sí, pertenecía a la fuerza, pero niegan todo. claro, bueno, acá lo que pasa es que por ahí yo te entro así a titubear porque los informes son tan largos, tan grandes. Poder hacer a veces un resumen es un poco complicado, y lo digo porque ya que preparo, pero lo que voy a leer es algo para que le quede claro a algunos muchachos del tema de que donde está, este informe está agradecido a Mariano Ciaroni, al doctor Amendolara, a Fernando Ascueta, a Andreu Johnson. Bueno, es un informe donde habla de todo un poco. Entre lo que habla, habla de la efectividad de los elementos de guerra que se utilizaron por parte de Inglaterra, que dice que no todos los submarinos venían con equipamiento de última generación. Pero hay un elemento que dice algo respecto a una situación en la que tiene que ver el hundimiento del general Belgrano. Habla de que con respecto a ese tercer torpedo que fue disparado, los torpedos que venían con, por ejemplo, el Conqueror eran torpedos mejorados de la Segunda Guerra Mundial, tenían 805 libras de Torpex, muy superior al que usaban, más moderno, era muy bueno, que era el Tigerfish, y teniendo en cuenta que se enfrentaba a un blanco con blindaje antitorpedo. Pero claro, era un buque ya con 40 y pico de años. Con respecto a este que habló con vos del portaaviones y a los de la Armada que quieren involucrar la parte de... Dice, con respecto al Conqueror, el último torpedo que fue lanzado con 2 grados de diferencia hacia la izquierda respecto al anterior pasó por delante del crucero y al finalizar su corrida empezó a ganar profundidad, detonó ruidosamente por la presión hidrostática y provocó, por pura casualidad, entrecomillado, daños menores en el destructor Arabuchar. Pero otra teoría dice que es muy posible que hubiera sido afectado por el campo magnético del destructor y que por ello hubiera explotado en su cercanía. ¿Por qué le digo esto? Porque con la cantidad de Torpex, 805 libras, a un destructor lo corta al medio. Entonces, bueno, esa famosa trepidación que producen los torpedos al final de su carrera, cuando ya, como acá está explicado también, porque cuando ya se les termina la energía de la carrera, porque estos eran torpedos rectilíneos, no eran torpedos buscadores acústicos, buscan profundidad y explotan. Bueno, eso se llama la onda que corre, es trepidación. Y es probable que lo que también está especificado en el COAC, que haya pasado con el... Eso para que no se victimicen, porque he escuchado a muchos que dicen, no, nosotros fuimos atacados, el tercer torpedo nos pegó a nosotros. Te hubiera pegado el tercer torpedo y no explotaba, te hundía igual porque te hacía un agujero que no tenía bomba de achique que sacara el agua. Bueno, en base a todo esto, y respecto a lo que estábamos hablando de los abogados, bueno, son los abogados que contestan, que desconocen que vos participaste, que desconocen que vos estuviste, ¿cómo es? Estuviste afectado al conflicto, que vos no sos nadie. Esta gente debería ser denunciada y penalmente. ¿Por qué? Porque están incumpliendo deberes de derecho, deberes de funcionarios públicos. Porque si vos tenés los elementos desclasificados, ¿cómo le va a contestar a alguien que te presenta diario de guerra, elementos desclasificados, documentos que eran secretos de Estado, y vos le vas a decir que el tipo no existe? Bueno, Aparte por tendría eso que yo ser digo, demandado por información falaz y engañosa. claro, yo sigo sosteniendo que esta gente no puede contestarte lo que quiere. Ellos pueden decir, bueno, para nosotros, tampoco pueden decir, para nosotros no consta. Estos tipos no te pueden contestar lo que ellos quieran, por más que tengan la orden de arriba. Entonces me contestan, perfecto, soy abogado, lo recibo, y yo como parte actora voy y le hago la denuncia. Con el diario de guerra, con los elementos que yo estoy probando,
voy y le hago la denuncia penal, para que lo citen, como pasó cuando le hicimos a Raberta, que no nos querían pagar en el momento porque estaban saturados, estaban saturados del problema, que el problema Malvinas era muy complejo. Y dije, no tiene que pagar, ¿qué tanta historia es esa? Pero entre pito y flauta me comieron 4 años, que me declaran la sentencia írrita y que después empiezan a boludearme con el tema del pago. Entonces, hay cosas que yo calculo que hay que ser así como ellos son de rígidos con esto, en ponerte todo que nada, todo que nada, todo que no. Vos tenés que tener una base para decir que todo que no. Tenés miles de formas de ser un poco más. Bueno, yo no sé si los están mandando al muere a estos pibes, porque realmente los están mandando a que cualquiera que pueda reaccionar le haga un buraco bastante importante o le haga una denuncia en el colegio de abogados. Pero bueno, está bien, son abogados del Estado. Yo siempre dije que los abogados que trabajan para el Estado es porque no tienen capacidad para trabajar por ellos solos, porque prefieren asegurarse un sueldo, hacer lo que le dicen y no hacer las cosas como corresponden. Y Mirá, y los jueces tendrían que dar el aval a los abogados para hacer la carga de inversión de prueba para que el Estado o la fuerza demuestre lo que está diciendo, que por qué no. No puede decir solamente no es nada, no es esto, no es lo otro. Tiene que demostrar con hechos el por qué ellos dicen eso o mencionan y lo eso. lamento muchas veces, en base a lo que dicen, a vos te sale el juicio para atrás. ¿Entendés? Entonces vos, lamentablemente, está bien, hay muchos que no presentan las pruebas contundentes como deberían ser. Pero bueno, lamentablemente, a ver, Hay casos que se ha falsificado documentación, el Estado, la fuerza, ha falsificado documentación y el juez no tomó la debida forma de decir, bueno, acá yo tengo dos documentos, uno original que presenta el demandante y otro que presenta la fuerza. Verifiquemos la documentación, cuál es la verdadera realmente y después de eso dictaminar, no dar por válida una documentación falsificada, que es un delito federal, penal. por eso se produce la inversión de la carga de la prueba, porque a veces ni siquiera te toman, ni siquiera respetan al Poder Judicial contestándole. Bueno, ahora contestan cualquiera. Bueno, mira, con respecto a lo que estábamos hablando, hay el contexto general de esta guerra, que por tener 74 días tuvo de todo, y que muchos de los elementos que no quiero hablarlo porque lo vas a hablar con Ciaroni. Acá yo tengo, dice Malvinas, el submarino nuclear HMS Valiant, patrulla de guerra y operaciones de inteligencia. Mirá lo que voy a leer. Dice, operaciones a las afueras de Mar del Plata. Ya el otro día te dije que había un informe de Mar del Plata. Este es otro. Periodo del 15 al 17 de mayo, plena guerra. La tarde del 15 de mayo, a las 18 horas de navegación hacia el sur, rebasado el paralelo 35, el submarino entra en la zona de hostilidades. Para entonces le quedaban un par de horas para que el avión Nimrod del Escuadrón 201 volase en un área próxima a la posición camino a la isla de Ascensión. Durante el tránsito desde la salida de su base, había llevado una SOA que le permitió recorrer unas 7.000 millas marinas a un promedio de 500 por día. Todo ello bajo continuos ejercicios de preparar a la dotación para situaciones de guerra y haciendo frente a los primeros problemas, algunos de los cuales marcarían su patrulla de guerra. En los días siguientes el submarino continuó a sondar hacia el sur con total normalidad, con la presión de encontrarse a cada hora que pasaba bajo la amenaza de una situación de combate real. Entrada a la madrugada del 17 de mayo, durante el periodo de comunicaciones a cota del periscopio, a las
0300, recibe un mensaje que alteraría el curso, despertándole del letargo para mantenerlo en la cruda realidad. Aquel mensaje ordenaba interceptar a Lara San Luis, que se encontraba en tránsito camino a la base naval de Puerto Belgrano, próxima a la posición del Valiant. En aquel momento, tras tomar el submarino un nuevo rumbo, el comandante decide posicionarse a la entrada de Bahía Blanca, a medio camino de las dos bases y lo más pegado a tierra posible. Sus intenciones era cazar al submarino en el momento más vulnerable haciendo snorkel. Pero la tarea, snorkel hacía el Salta porque era diésel eléctrico, lo aclaro porque quizá... Pero la tarea se presentaba complicada por la presencia de numerosos pesqueros que faenaban en la zona, por lo que había que afinar el oído y la vista. A las 10:30 alcanzó su posición de espera aguardando la presa tras haber navegado 200 millas marinas desde que recibió la orden y a una zona de 40 a 50 pies de profundidad. Tras varios contactos sonar e identificaciones visuales que resultaron ser pesqueros, la rutina se alteró a las 12:20 con un nuevo contacto sonar. Esta vez se estimó que podía ser el Lara San Luis y se emitió el modo activo en un intento de obtener los parámetros para una solución de tiro. La respuesta causó una alteración sobre la fauna marina que ensució y modificó el escenario, consiguiendo que se perdiese la comunicación al final. A las 14:55 se volvería a la incertidumbre por otro nuevo contacto. Esta vez se calificó como una ballena, pero ante la presencia de tanto pesquero y vida marina se llegó a la conclusión de que la caza del submarino convencional se hacía muy complicada en aquellas circunstancias. Tras más de 6 horas de haber procesado 190 contactos diferentes, se decidió poner fin a la aventura y poco antes de la madrugada del 18 de mayo ya había alcanzado aguas profundas preparándose para nuevas misiones. Después, este mismo submarino hizo operaciones de vigilancia, a ver si lo encuentro, sobre la zona de la costa. Hizo operaciones frente a Río Grande del 8 de junio al mediodía del 14. Durante ese tiempo el submarino permaneció entre las 12/20 a 40 millas al este de Río Grande. Las condiciones de ahí eran excelentes para el submarino en casi todos los aspectos, llegando a obtener en momentos un alcance de más de 50 millas con el sonar tipo 2024. El tiempo de respuesta informado de la detección es de 2 a 5 minutos desde esta y hasta el mediodía del 14 de julio. Ajá, de julio estuvo, mirá. Se pasarían más de 200 informes. El tiempo de respuesta informado para la detención dice, para finalizar la labor, en particular la misión en general fue necesario el sistema de comunicación que ellos tenían y el gran misterio de estas operaciones, dice, las tareas desempeñadas por los submarinos a partir del desembarco, convirtiéndose en los ojos de la flota, fueron novedosas. Existen pruebas de que al menos las primeras unidades no estaban preparadas para ellas, y hay una historia misteriosa que implica a uno, y en el caso particular del Valiant, que no hay constancia de que viviese una situación parecida o similar. Dice, el 21 de mayo del 82, desde la embajada, 21 de julio, la embajada del Reino Unido en Brasilia se envió un mensaje al Ministerio de Defensa británico contactando los siguientes sucesos, que el día del agregado de la escuela inglesa había sido requerida la presencia a 100 kilómetros de este submarino, el cual por sorpresa cuando llegó se encontró dentro de aquel contenedor con algunas cartas abiertas. El trabajo, en el periodo comprendido entre el 27 de mayo y el 7 de junio, realizó las siguientes detecciones y avistamientos el submarino nuclear Valiant. Día 27, una unidad clase Tom por los dos medios, el 28 un C-130 Hércules, el 29 un helicóptero Lynx, luego pasa por escuchas sonar y EW y va detectando aviones Super Étendard, C-130, barcos de patrulla, C-130, Mirage 5, Tracker, Embraer 111, que eran los de patrulla cercana. Esto es por visual, por escucha EW y por sonar, donde también detectan, sigue informando sobre aviones C-130, Mirage 5, Tracker,
lo detecta al barco Cabo de Hornos, que es donde estuvo reconocido este hombre que no sé si es gallego, dónde es, que lo tengo en el Facebook. Bueno, que lo detecta por vía visual y por vía sonar. Después sigue detectando movimientos de aviones Hércules, Tracker. Luego detecta el buque Petromar Bahía Blanca 2, detecta aviones Neptune y detecta a Lara Buchar. Entonces, cuando dicen, en cierta forma, este Lara Buchar, más allá de lo que pasó con el Belgrano, si vamos al caso de lo que nos refutan, nos dicen y nos pegan, la realidad es que la flota de naves de superficie, salvo el Belgrano y la Guerrico, no entraron en combate, no tienen acciones de combate. Que si vamos al caso, lo único que estuvo calentando cañones fue el Arabuchar, porque después del hundimiento del crucero lo mandan a patrullar la zona de Ushuaia. Hacían el rondín con el Buchar y el Piedrabuena. En ese momento le toca al Buchar. Entonces, cuando el Buchar detecta en su radar los puntos que se vienen acercando al continente, que según, por la explicación, dice que eran gomones, con una carga de 20 tipos por gomón, que avanzaban a muy rápida velocidad por motores muy potentes, y que ellos abren fuego con su artillería pesada de 127 milímetros, más toda la artillería liviana que contaba el buque. La pregunta es, los que dicen que no pasó nada en el continente, ¿qué hay que hacer con esta gente? ¿Qué hay que hacer con el austríaco? ¿Qué hay que hacer bueno, con una serie de personas que hemos estado escuchando, que a nosotros no nos corresponde, porque no estábamos, o porque no cruzamos a Malvinas? Yo sinceramente digo, qué falta de, ¿no es cierto?, hasta diría de patriotismo por parte de esta gente. Y esto es un análisis que hago yo personal. No solo, Enrique, de patriotismo, sino de desinformación o de no estar bien informados, pero en todos los ámbitos, políticos, jurídicos, mafia malvinera, federaciones, periodistas. Es decir, eso incluye a un montón de personas que hablan sin saber las leyes y lo que pasó y los documentos desclasificados. Aparte de el CR22 del informe Rattenbach, entre otros. Bueno, sobre el informe Rattenbach, acá que no me venga, por ejemplo, a zapatear el muchacho este que se pone nervioso cuando sale el tema de la cuestión por la cual él quedó pegado en eso, que hace referencia a que, bueno, ya lo sabemos y no quiero tener quilombo, porque que vayan al informe Rattenbach, yo lo tengo puesto en mi Facebook, y que empiecen a buscar. El otro tema por el cual estábamos hablando y que es la situación de que también hay un tema para hablar y preguntar a quien corresponde porque está bajo la órbita de su nombre, digámosle así, acá está marcado Mariano Pablo Ciaroni, que estaría bueno también para preguntarle sobre las operaciones Edipo, los submarinos que no debían llegar a Malvinas. Bueno, acá hay submarinos que llegaron a Malvinas y hay uno en el cual, como dije anteriormente, venía como llamado clase Polaris y que venía con misiles nucleares, cargado con la completa dotación de los misiles nucleares. Acá, mucho de lo que se habla, o todo lo que se habla, está documentado. Y yo todo lo que sé y me memoricé es porque lo leí de los documentos. Yo lamento mucho que haya otras personas que hacen programas y que como quieren defender únicamente un ámbito geográfico, un solo ámbito geográfico, no
están dejando afuera gente que participó, que es lamentable que siendo de todo de la misma tropa, como dije anteriormente, acá la situación esta de los 22.000, que ahora tenemos un número, sirva para que dejen de tirar cifras, que yo no sé de dónde las sacan, y que cuando se habla del transporte de tanque y todo esto, iba mucho más allá que solamente el litoral marítimo. Entonces, bueno, acá tengo otro informe que es muy extenso, que yo que tenía intención de leer, lo que son 408 páginas, de las cuales acá se habla estrictamente de lo que fue el Centro de Operaciones Conjunto, la creación. Acá hablan muchos involucrados y que cómo afectó el hecho de tener que crearlo para coordinar las operaciones, porque era un despelote, y que esa coordinación, más allá que no era un Estado, no era un comando, sí era el lugar donde prevalecía, por ejemplo, la palabra del más antiguo, que era García, y sin embargo estaba el comandante del Teatro de Operaciones Lombardo dentro de esta trilogía formada con Weber, García y Lombardo, y otros secundarios que hacían de este centro de operaciones el lugar de coordinación para que se haya creado un poco tarde, pero bueno, lamentablemente están los que no lo, porque el señor Zanella lo pone en eso que hizo ahí que está levantado en Google, pero Zanella lo que tiene que entender es que no puede seguir mintiendo, porque TOS no se creó el 7 de abril. Y además se le mandó un mensaje militar a García para decirle: hágase cargo de lo que sería el Teatro de Operaciones Sur, manéjelo. Y era un teatro de operaciones que no existía. Si un teatro de operaciones no existe, no existe. Y tampoco podés crear el mismo día dos teatros de operaciones, que uno superpone al otro. Por ende, teniendo el comando en territorio continental, ¿por qué no hicieron el comando del Teatro de Operación Atlántico Sur en Malvinas? Y así, bueno, listo, nosotros quedábamos fuera de todo. Lo hicieron en continente. Y luego lo pasan a Comodoro Rivadavia. Bueno, dentro de lo que hemos leído y de lo que hemos podido explicar, acá tenés cuestiones que son muy importantes al contexto general de la guerra. Por ejemplo, te voy a leer una parte de lo que después en el próximo programa, si Dios quiere, nos organizamos. Yo me organizo mejor porque la verdad que hoy me despeloté yo. Acá dice: Plan Táctico 382, vigilancia y control de la defensa del litoral marítimo y protección de los objetivos vitales de la jurisdicción. ¿No es cierto? Entonces dice: sobre fuerzas amigas, las Fuerzas Armadas han efectuado el despliegue de sus medios y operan contra la ofensiva lanzada del Reino Unido en Islas Malvinas, estando en condiciones de oponerse a una eventual ofensiva sobre el litoral atlántico. El ejército argentino continúa afectando sus medios para asegurar el éxito de las operaciones. La Fuerza Aérea y la Armada hacen defensa de sus áreas responsables. La Estación de Vigilancia y Control dependiente del CODAS, que se encuentra con la agrupación ADA 601, proporciona la cobertura de vigilancia aérea de todo el ámbito de la subzona militar 15. Esta agrupación pertenecía a Mar del Plata. Consecuentemente, en todo lo expresado, la zona 1, que ha adoptado las previsiones para defender el litoral marítimo, proteger los objetivos vitales del patrimonio fundamental de la nación y controlar los residentes británicos y chilenos en su jurisdicción. La jefatura, a partir de la vigilancia del presente plan, desarrolla en su jurisdicción las acciones siguientes: protección de objetivos vitales del patrimonio nacional y de interés militar ubicados en el sector de responsabilidad, control de residentes o infiltrados chilenos, la continuación del LCT de acuerdo a las previsiones vigentes, coordinación del planeamiento de defensa civil,
simultáneo que a partir del día de vigilará, controlará y defenderá el litoral marítimo para desgastar o rechazar acciones ofensivas del enemigo que provengan tanto de afuera o desde el propio territorio, y se controlará y supervisará la ejecución de las medidas de defensa civil para fin de cumplimentar con los requerimientos de las operaciones que se lleven a cabo en la subzona 15. Después agrega en la ejecución que la operación consistirá en la adopción de medidas de incrementen las previsiones del orden de operaciones número 482. Continuación en la ofensiva contra la subversión, que nunca dejó de estar. Plan táctico número 1, defensa del litoral marítimo, sector sur, adoptando las órdenes de despliegue preventivo en los medios de disposición del área 152, llevando al centro de gravedad y los esfuerzos de vigilancia del litoral y la protección de objetivos vitales que se encontraran en actitud. Vigilar, controlar y defender el litoral marítimo y sus jurisdicciones, proteger a partir de ahí objetivos vitales del patrimonio fundamental de la nación en la zona costera y los intereses militares y otros considerados como tales dentro de sus respectivas jurisdicciones. Controlar las actividades de los residentes, etcétera, etcétera. Bueno, acá tenemos este informe, bueno, Plan Táctico Mar del Plata se llama. Así que bueno, ¿qué quiero? Acá dice copia número jefe de área 152 Mar del Plata. Toda esta organización para poder defender toda esa zona que tenía que ver con respecto, no olvidemos que en Mar del Plata estaba la base de los submarinos argentinos. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, lo que se reitera casi siempre, no todo pasó en las islas. Y el contexto general de esta guerra es demasiado amplio para querer condicionar el hecho de que en una porción de la isla Gran Malvina, o Malvina, que termina en la parte de Darwin para arriba, esa porción, más los 4 puntos, Puerto Howard, Puerto Isla Borbón, fue la parte donde digamos, la parte que concentró, la recuperación por parte de los ingleses, donde hubo los combates, y lo tenemos. Que de ahí se venga a decir que después en el continente no pasó nada. Bueno, cuando hacemos la investigación, que ya también la hemos nombrado, de por qué se hacía inteligencia con ¿vos sabés lo que es arriesgar un submarino nuclear para hacer inteligencia sobre la costa argentina? Para saber qué aviones partían, qué buques navegaban. Después se hacía como es inteligencia satelital para saber los movimientos de tropas, de la flota, de más hierba. Todo eso es lo que yo siempre defiendo como contexto general de la guerra. De lo que muchos hablan y no saben. Y cuando vos tenés un cargo en el Senado y salís a hablar las pavadas que hablas, yo lamento que esté apoyado por quien lo apoya. Yo le pregunto a él, que a este muchacho además también, que lo vi que entregaban diploma y todo lo que se entregó, que quizás no haya salido mucho, ¿con qué plata se hizo? Con la nuestra. Porque no creo que Villarruel o Casanseu saquen plata de su bolsillo para este tipo de cosas. Más allá de que sea honorífico, que yo lo respeto y está todo bien. Ahora, con ese mismo honor se manejan, como sigo sosteniendo, en el caso de aquellas personas que las invitan al Ministerio de Defensa, que por ser mujeres y demás hierba, y no estuvieron en Malvinas, como el caso de Soneira. Después tenemos los reconocidos. Ahora yo le preguntaría a Sanela, ¿qué me dice él? Me va a decir, no, pero es cuestión de la Armada. No, ¿por qué vota en el Ministerio de Defensa? Vota en la repartición veterano de guerra, donde están las 3 fuerzas. Bueno, vos tenés que preguntarte que cuando te llega alguien que está haciendo un juicio, que estuvo en el continente, y tener una constitución de por medio, vos no podés violar la constitución, porque vos sos el jefe del Departamento Veterano de Guerra, supuestamente. Entonces, si vos tenés gente que estuvo en el continente, hasta haber estado en la base de Ezeiza, que dicen base aeronaval, y están reconocidos por el Estado, como pone él en su certificado, que es reconocido por el Estado y demás hierba, tendría que empezar a analizar un poquito más el hecho de cuando habla, por lo menos de cuando habla, y que cuando hable tenga esa obviedad
de decir, bueno, sí, pero no porque vos tuviste en lo que él dice Teatro Operaciones Sur, a vos porque si fuera un Teatro Operaciones concreto, vos a mí me tenés que reconocer, porque ya definimos lo que es un teatro de operaciones, 1000 veces. Ahora lo volvemos a defender por parte de la Armada, por parte del Ejército, el RC-22. ¿Por qué no lo ponen? Y, no como yo, ¿por qué me pone entonces veterano de guerra el Teatro Operaciones Sur? Ajá, porque es un teatro de operaciones y te involucra la condición de veterano de guerra. Y por el otro lado que me va a decir, pero se hizo verbalmente. ¿Y entonces para qué lo pones como parte de la estructura de teatros de operaciones durante el conflicto Malvinas? Bueno. Enrique, bueno, estamos llegando al final del programa y tus últimas palabras. Me voy a despedir, como siempre, honor y gloria a los 649 héroes. En el conflicto armado del Atlántico Sur, las operaciones militares y su espacio necesario de hecho para desarrollar la campaña. Capítulo 2 de un informe que dice: el análisis que llevaremos adelante en el presente capítulo acerca de las operaciones desarrolladas en el conflicto armado del Atlántico Sur, CAS, excluirán las ejecutadas en las islas por parte del componente del conjunto Malvinas, por sobreentenderse que las mismas están circunscritas al TOA y que la finalidad perseguida en este apartado es contemplar aquellas que demostrarían un espacio mayor al formalmente asignado. Y después empieza con operaciones logísticas en continente. ¿Por qué? Porque ese espacio mayor al cual hace referencia en la orden de operaciones 182 del plan esquemático del TOA, cuando se desactiva el TOM y se activa el TOA. Que lo tengo en un informe de la facultad de ¿sabe por qué me río, no? De la facultad de ¿cómo es? De las Fuerzas Armadas, ¿cómo que se? Bueno, donde uno de los elementos que yo separé era ese. Por esa ampliación que se da, es por eso que dice que estamos todos incluidos dentro del ámbito del Teatro Operaciones TOA. Otra cosa, me quiero despedir también diciendo que se hizo una resolución interna del Ministerio de Defensa cuando estaba Bendini respecto a los caídos en el continente. Porque dice que no eran caídos, sino que eran personas que sufrieron enfermedades, que pin, que pum, que pam. En el cronograma de operaciones de sanidad en combate, también pasaron problemas de gente que quedó desactivada. ¿Por qué? Por ejemplo, enfermedades comunes, vías respiratorias, vías urinarias, infartos, infecciosas, úlcera gástrica, afecciones quirúrgicas, afecciones traumatológicas, luxaciones de miembros. Es decir, que porque si vos te luxás el hombro en Malvinas sos veterano de guerra, aunque no estés en combate, aunque no hayas combatido, pero si te pasa lo mismo en continente no existís. Bueno, acá que queden claro esto. Así que bueno, a veces un poco desvolado, como puede pasar, que no siempre uno está del todo ordenado, pero que, como hacemos siempre, tratando de involucrar la mayor cantidad de elementos probatorios documentados. No bueno. Aparte no se sabe otra cosa que hablar con la verdad. Acá no sabemos hacer otra cosa. Yo no puedo venir a hablar o salir en un programa para venir a expresar mis puntos de vista respecto a lo porque no sirvo para eso. ¿Sabe por qué? Porque la única realidad, la única base fundamentatoria son los documentos que gracias a Dios se desclasificaron. Y que si todos empujaran con los documentos hacia un mismo centro de gravedad, hoy pondríamos en aprieto todos esa masa que hoy tiene un número, 22.000, y si no son los 22.000, la mayor parte, tendríamos una presión mayor. Pero hay muchos que, claro, trabajan todos por separado, cada uno defiende una situación, un ámbito geográfico. Yo, gracias a Dios, como te dije, me costó mucho. A Sergio le costó morirse poquito antes de poder empezar a disfrutar de todo el trabajo que hicimos. Así que todos aquellos que salen a opinar y a putear y a decir, no tienen ni idea de lo que es. Porque algo ya te he comentado.
Hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que nosotros trabajamos. Entre el proceso del 2003 hasta que ganamos. No tienen ni idea el bastardeo que sufrimos cuando fuimos a hablar porque nos metimos a hablar con todo el mundo. Entonces, muy abiertamente o muy suelto de jeta, hay muchos que hace 5 o 6 años que están, hay otros que hace más y nunca hicieron nada, y entonces hoy se dan cuenta de que pueden hacer el reclamo. ¿Por qué? Porque hubo otros boludos que sí se dieron cuenta, entonces se quieren agarrar del carro de la seguridad, digamos. Yo le digo a todos ellos, si van a hablar, hablen con la documentación. Nosotros en el programa es lo que hacemos, y a quien le moleste, que cambie de canal. Un saludo grande para vos, te agradezco. A veces estoy desvolado, estoy con los cables pelados. Dentro de todo, las exposiciones, a veces lo que me desbola principalmente es que los documentos son tan abultados y tan contundentes que no sé por dónde mierda empezar, ¿me entendés? No sé por dónde encararlo porque tengo que hacer un resumen. Y bueno, y a veces no me dan los tiempos. No importa. En otra edición del programa que se pueda hacer y toquemos ciertos cuestionamientos, lo vamos a especificar mejor, pero ya más o menos quedó. Y lo que quedó de importante es que hay una cifra. Que el Quinto Cuerpo de Ejército movió 22.000 efectivos militares para la defensa territorial argentina, no solo contra Inglaterra, sino contra Chile. Así que los que vengan a hablar de otras cuestiones, allá ellos. Nosotros acá nos basamos en la única realidad que son los documentos desclasificados y las leyes vigentes en el año 82, de las cuales hoy hablamos, de una del año 59, que está incluida dentro de los documentos que se desclasificaron. ¿Para qué? Para que se entienda, y que encima viene de la Armada, para que se entienda, o se siga entendiendo, las diferenciaciones, para que sepan cuando hacen una demanda que tienen que explicar no lo que hicieron, si estuvieron, no. Tenés que explicar por qué vos fuiste reincorporado, todas las leyes vigentes del año 82, qué ley te da la ley de soberanía, por qué fuiste reincorporado y por qué estuviste en un teatro de operaciones. Y por qué sos veterano de guerra por haber estado en un teatro de operaciones. Después lo demás, lo que hiciste, cómo hiciste, cuándo estuviste, eso lo demás lo ponés en el periodo de prueba. Ya en la demanda tenés que meter el dedo donde no da el sol con los elementos contundentes. Por eso hacemos este programa, para que entiendan. Y para que entiendan otra cosa también, que no todo pasó en Malvinas. Y para otros, que no todo hay que hablar solamente del litoral marítimo, sino que hay que hablar de todo el ámbito, de la zona de despliegue continental del TOAS, que tuvo su asiento en Puerto Belgrano, que luego se trasladó a Comodoro Rivadavia, y que es toda la Patagonia Argentina, y que otra cosa de las grandes cuestiones que tenemos que tener presente, en Malvinas no pudimos inundar de tropas ni de unidades militares por Chile, y está en el informe Rattenbach. No pudimos llevar la cantidad de unidades militares que hasta el día de hoy estaríamos combatiendo por la cuestión de Chile, que está perfectamente documentado y registrado. Así que bueno, siempre con los documentos, al que le guste bien, pero eso sí, no sean tan rastreros de que si hay algo que no les gusta, salgan a putear, porque eso no es de hombre, eso es de cagón. Y si tenés diferencia, decirle a Daniel que te saque al aire y explicar las diferencias que tenga conmigo, con él o con quien sea que Daniel entreviste. Por eso te agradezco que vos me entrevistes. Y te lo agradezco siempre, ¿por qué? Porque es una forma de demostrar que hay cuestiones que molestan, pero no porque las digamos nosotros, sino porque no todos leen la cantidad de documentación que tenemos. Y a veces me pasa este quilombo de hoy, de entrar en cortocircuito porque tengo tanto material que no sé por dónde organizarme. Pero como dice el refrán, más vale que sobre y no que falte. Así que te mando un abrazo grande, honor y gloria a los 649 héroes caídos en la guerra del Atlántico Sur, y que haya, como dice un amigo, mucha salud para los camaradas y para todos los integrantes de sus respectivas familias. Gracias, Enrique. Bueno, estamos cerrando la emisión, pero antes de cerrar la emisión me voy a
tomar un segundo para decirle al señor Saúl Rodolfo Acosta que me viene a intimidar con el tema de una demanda judicial que su padre es juez. Lo invito a que inicie la demanda judicial, pero que primero se asesore por su padre que la intimidación es un delito y lo esperamos en los tribunales cuando usted lo desee. Y si quiere participar en el programa, también está invitado para ello. No se esconda tras un rótulo y comentarios. Y ahora sí, para finalizar el programa, vamos a invitarlos a que nos escriban al mail que figura en pantalla, del cual ustedes pueden hacer todo tipo de comentarios, también los buenos y los malos también, porque nos hace ver algunas cosas que no las vemos y podemos mejorarlas desde ya. Pueden suscribirse a nuestra página o tocar la campanita para poder recibir los programas nuevos que vayamos emitiendo. Y hasta aquí llegamos con la Hora de la Verdad 1982. Será hasta nuestra nueva emisión, como siempre, con invitados, con columnistas como el veterano de guerra Enrique Mangol. Y como siempre me despido, que tengan mucha salud, porque sin salud no tenemos nada. Será hasta pronto y muy buena semana. El 10 de junio se conmemora la reafirmación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y el sector antártico. Los 649. En abril del 82 recobraron nuestras Malvinas. Un puñado de hombres lo logró. Con valor, honor y amor a la patria, allí dejaron sus vidas por nuestra tierra querida. Soldados, guerreros, gurises de esta bendita Argentina. Con fusil antiaéreo y avión defendieron aquel trozo de nación. 649 cumplieron su juramento al fuerte grito de Dipón y con sus pechos bien henchidos de puro coraje criollo de esos bravos argentinos.